Del British Medical Journal viene una clave más en el reporte de una operación en el estómago realizada por Jonathan Earnshaw. Él utilizaba equipo eléctrico de cirugía. Cuando abrí el estómago con el aparato de electrocauterización se presentó una explosión y los gases de su estómago se incendiaron. Los contenidos del estómago salpicaron todo el techo y también a los que rodeaban la mesa de operaciones. En ese momento fue algo bastante aterrador. Hubo una llama azul y una especie de sonido. Y de hecho la llama duró 2 segundos y se apagó. Un paciente explotó en medio de una operación. Eso es un suceso bastante aterrador. Al principio hubo un sorpresivo silencio y después procedimos a indagar. Examinamos al paciente, examinamos todos sus signos vitales y también el interior del estómago. Y en realidad, como los gases habían salido del estómago bajo presión cuando estos se incendiaron, no causaron lesiones al paciente. Continuamos con la operación y el paciente estuvo muy bien después. Pero cuando publicamos el reporte en el British Medical Journal, recibí un cierto número de cartas de otros médicos, particularmente médicos de edad, que habían observado este fenómeno varias veces en el pasado. Y tengo algunas cartas muy bonitas de cirujanos y médicos generales, y de un soldado que estuvo bajo mi cuidado en 1941. Fue bastante descortés al eruptar mientras encendía un cigarrillo, y la explosión resultante preocupó seriamente a sus camaradas. Redescubrimos lo que habían conocido en el pasado. Los organismos pueden proliferar y producir metano, que es inflamable. Si se incendian con una chispa, no es combustión espontánea, es combustión ordinaria. Dos casos en Inglaterra a principios de la década de 1980 conllevan los clásicos signos de la combustión humana espontánea. El sargento Terry Russell fue llamado al sitio donde un hombre de edad avanzada se había quemado casi completamente sin afectar su entorno. Al ver al difunto, pensé de inmediato que esa no era una muerte ordinaria. No había daños externos ni ventanas rotas. Entramos a la sala de estar del inmueble. Fueron imágenes que nunca olvidaré. Las encontré totalmente fascinantes, aunque para los familiares tuvieron que ser devastadoras y abrumadoras. Hice este dibujo después del hecho, El policía investigador John Heimer dibujó la escena. que muestra la ausencia de daños a los demás objetos en la habitación. Estos eran los restos de un hombre de 73 años reducido a cenizas en el suelo de su sala de estar. Un par de anteojos reposan en el borde de la parrilla, en perfecto estado, sin siquiera un rasguño. La chimenea estaba apagada, el carbón sin usar. Había escuchado el término combustión humana espontánea, pero nunca había pensado mucho en este. Viendo lo que vi ese día, creo que ese tipo de cosas es posible y hay ciertas preguntas en relación a esa muerte que no han sido respondidas a satisfacción. El siguiente caso ocurrió tan solo 27 días después. El inspector Karen Durham nos cuenta una historia muy familiar. Y esta pobre anciana fue reducida a cenizas, excepto por 2 segmentos en la parte inferior de sus piernas. Fue sorprendente para mí ver un cuerpo en semejantes condiciones. Lo más anormal de todo esto fue que nada en el cuarto había sufrido daños. No había duda de que este era un caso de un cuerpo humano ardiendo, combustión humana espontánea. De eso no me queda duda. Pero con el tiempo comencé a pensar en eso. Y la dificultad es que el cuerpo está lleno de agua. El cuerpo promedio contiene 10 galones de agua. Ser reducido a cenizas en circunstancias en las que los materiales combustibles normales dejan de arder, esa es una imposibilidad. Pero sucedió. Me imaginé que el agua debía ser la fuente de la combustión. John Heimer cree que por alguna desconocida alquimia, el agua en el cuerpo se puede dividir en oxígeno e hidrógeno para producir una mezcla altamente inflamable. El hidrógeno que arde con el oxígeno lo hace con una llama de azul intenso que corta a través del acero.
y el acero se funde a 1500 grados centígrados. Ese tipo de llama puede reducir un cuerpo a ceniza sin liberar suficiente oxígeno para expandir su efecto a otras partes de la habitación. Y también explicaría la falta de agua. Yo no creo en la combustión humana espontánea como un hecho paranormal o sobrenatural. Es un hecho natural del que no conocemos su mecanismo. En Ticonderoga, Nueva York, los hombres de la Brigada Voluntaria de Bomberos están todavía sorprendidos por la muerte de uno de sus miembros. George Mott no fumaba y su cautela con el fuego era reconocida. Sin embargo, se quemó completamente en su cabaña campestre en 1986. Kendall Mott solía recibir llamadas de su padre todos los días. Cuando el teléfono no sonó, Kendall fue a verlo. El pomo de la puerta estaba caliente cuando lo toqué. No estaba cerrado, así que inmediatamente me di cuenta. Pude abrir la puerta. Vi que no estaba. La pared adentro estaba negra. Claro que las luces no estaban encendidas porque no había electricidad. Yo sabía que algo había sucedido, pero no se podía ver nada. Llamamos a la patrulla estatal y Dick Lavallee vino. En la primera habitación a la que entramos no había nada fuera de lo común, aparte de que no pude evitar darme cuenta que a medida que miraba las paredes, estas tenían un color ligeramente parduzco. Parecía que el lugar hubiera sido sometido a un calor intenso, pero no se había quemado. El televisor se había derretido, las armas en la pared se habían chamuscado, el refrigerador estaba negro, todo estaba ennegrecido. Realmente hubo mucho calor, pero nada se había quemado. En la habitación había solo una cama con una mesa cercana. Recuerdo que el colchón se había quemado y el piso, que era de madera, también estaba quemado. Debajo de la cama recuerdo que había fragmentos de huesos y posiblemente un cráneo. No fumaba desde hacía algún tiempo y había una señal en la puerta que decía no fume en esta casa, ya que había perdido el uso de uno de sus pulmones. Estaba la teoría de la combustión humana espontánea. La teoría de que posiblemente el cuerpo se incendió por sí solo, por alguna razón, y que se consumió debido al intenso calor. Apartándonos de esa teoría, creo que no puedo pensar en muchas explicaciones convincentes. Él fue bombero durante algún tiempo. Era muy cuidadoso en cuanto a dejar cosas por ahí. Pero no sé, no creo que fuera fuego. Yo creo que fue, como dicen, combustión humana espontánea. No tengo otra respuesta para eso. Los experimentos de los científicos demuestran que la mayoría de estos casos tienen una explicación racional. Usualmente hay alguna fuente de ignición cerca a la víctima, quizás un cigarrillo o una instalación eléctrica defectuosa. Sin embargo, algunos casos parecen desafiar una explicación y me dejan un sabor de miedo y una sensación poco científica. Si hay algo más que combustión humana espontánea, sencillamente no lo quiero saber. Los contenidos gaseosos de su estómago se incendiaron y salpicaron el contenido de este por todo el techo y a las personas que rodeaban la mesa de operaciones. Ella se consumió casi completamente. Lo que quedó fue el talón de su pie izquierdo y un fragmento del cráneo. El resto de su cuerpo, todo fue consumido. Everything had been consumed.